Proverbios, capítulo número 3. Nos hemos estado estacionando en este capítulo 3 porque trae principios muy importantes. Al inicio de este capítulo vimos que el padre le dice al hijo que no se olvide, y es que tenemos la tendencia de olvidar. Y en los primeros 4 versículos, el padre le dice: no te olvides de Dios y no te olvides del prójimo. Y a partir del versículo número 5 en adelante, él empieza a desarrollar este pensamiento. Del versículo 5 al 12, hace hincapié que no se olvide de Dios. Más adelante, a partir del versículo 13, va a recordarle la importancia de la sabiduría, que es más valiosa aún que las piedras preciosas. Y al final de este capítulo, él se va a enfocar en el prójimo, diciéndole que no se olvide del prójimo. Y hemos visto que si queremos vivir mejor, no debemos de olvidarnos de confiar en Dios. Eso es principal, porque Él va a facilitar nuestra vida. ¿Se acuerdan que vimos el pasaje donde dice que Él aplanará nuestro camino, nos facilitará la vida? También, si queremos vivir mejor, aprendimos la semana pasada que no debemos de olvidarnos de obedecer a Dios, porque en el obedecer a Dios también nos ayuda para la salud. También nos ayuda para la salud el obedecer a Dios. Vimos la semana pasada. Y hoy en los versículos 9 y 10 leemos que no debemos de olvidarnos de honrar a Dios con nuestros bienes. Porque si honramos a Dios con nuestros bienes, Él nos va a ayudar a prosperar. Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y luego se nos viene la pregunta a la mente: ¿esto quiere decir que no va a haber creyentes pobres? Si yo honro a Dios con todos mis frutos, ¿no va a haber ningún creyente que sea pobre? También a lo mejor se nos viene a la mente: ¿esto quiere decir que siempre voy a tener muchos bienes materiales? Y es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estudiar un poquito más a fondo estos 2 versículos. Y aquí hay un principio muy importante que debemos de aplicar a nuestra vida. Fíjense lo que dice: honra a Jehová con tus bienes. Ahora el padre habla de la economía hacia el joven y le dice que debe de darle honor a Dios cuando él prospere. Anteriormente hemos platicado que hay 2 pruebas maestras en la vida. Una es la escasez y otra es la abundancia. Y usualmente en la abundancia es cuando tendemos a olvidarnos de Dios. Nos sentimos independientes y tendemos a olvidarnos de Dios. Y el padre no quiere que le suceda eso al hijo. Le dice que debe de honrar a Dios con sus bienes. No debe de olvidarse de Dios, porque Dios es el que lo da todo. Todo viene de Dios. Si tenemos algo es por Dios. Decía Pablo: soy lo que soy por la gracia de Dios. Y no yo, sino la gracia de Dios que obra en mí. Así es de que nunca te olvides de Dios, que Él es el que ha provisto para tus necesidades. Nunca te olvides que Dios es el que ha provisto para tus necesidades. Y este tema es tan importante que el Padre no lo va a dejar aquí nada más, sino que lo va a repetir otra vez y varias veces. Miren lo que dice Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, las posesiones también nos indican qué tan espiritual somos nosotros. La inteligencia nos va a ayudar a administrar nuestros bienes. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas vimos lo que era conocimiento, inteligencia y sabiduría? ¿Y cómo estas 3 están ligadas? Vimos que conocimiento es aprender algo que no sabíamos. Vimos que inteligencia es usar el conocimiento de una manera habilidosa para facilitar la vida.
Pero vimos también que sabiduría era usar la inteligencia o esa habilidad para el bien del prójimo y para honrar a Dios. Y aquí el padre le va a decir al hijo que en el versículo número 7 de Proverbios 4, sabiduría ante todo, sabiduría. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, inteligencia. Debes de saber usar tus posesiones inteligentemente. Los bienes que tú tienes te deben de facilitar la vida, no te deben de hacértela más difícil. Por eso el padre está trabajando ahora en el hijo, en sus bienes materiales. A veces nosotros nos complicamos la vida en cuestión de los bienes materiales. A veces queremos tener más de lo que podemos pagar. A veces queremos gastar más de lo que estamos recibiendo. Y es a lo que se refiere esto. Hey, primero sabiduría y después inteligencia. Nosotros debemos de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Así es de que el padre también está trabajando en el hijo con eso. Le dice, honra a Jehová con tus bienes, con tus bienes. Los bienes no deben de esclavizarnos. Los bienes nos deben de facilitar la vida. ¿Se acuerdan de Rockefeller? Que decía, ¿hasta cuánto quieres? Un poquito más. Y nunca llegó ese cantidad donde él dijera ya, hasta aquí, tranquilo. Entonces debemos nosotros de ser muy sabios con nuestros bienes. Debemos de sabernos administrar muy bien. Dice el Padre aquí en este versículo que estamos leyendo, Proverbios capítulo 3, versículo número 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, honra a Jehová. Dale el honor a Dios con los bienes que tú tienes. Y no nada más eso, dice, y con las primicias de tus frutos. El Padre usa la figura del labrador que ya trabajó, va a cosechar y lo primero de sus frutos lo ofrece a Dios. Lo primerito de sus frutos. ¿Qué nos está enseñando aquí? Que lo primero que se le viene al labrador es darle la honra a Dios y darle en agradecimiento las primicias a Él. Es lo primeritito. Ahora, cuando dice las primicias, se refiere a lo primero. Es lo que dice, lo primero. Cuando dice las primicias, quiere decir lo primero. El diccionario define lo primero como la cabeza, el comienzo, algo nuevo. Vamos a Salmo 111:10. Ahí se usa también este principio. Lo primero, ya está otra vez esa palabra, el principio, lo primero, lo más importante para adquirir sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces cuando habla ahí de las primicias es lo primero, es lo primero. El Padre quiere que el Hijo demuestre que en su vida Dios es lo más importante y también con sus bienes materiales lo debe de reflejar. Por eso Él dice, honra a Jehová con las primicias, lo primero. Debe de pensar en Dios antes que nada al recibir el fruto de su trabajo. Nosotros debemos de demostrar que Dios es lo más importante en nuestra vida, honrándolo también con las primicias de nuestros frutos. Con eso nosotros demostramos qué es lo más importante. Si nosotros pensamos en algo, en alguien más, quiere decir que eso ocupa un lugar más importante. Dice aquí el Padre, Proverbios capítulo 3,
versículo número 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El proverbista seguramente tenía en mente la ofrenda de las primicias que daba el pueblo de Israel. Esta ofrenda se menciona 7 veces en la Biblia. Levítico 23, Números 15, Números 18, Deuteronomio 14, 18. 7 veces se nombra la ofrenda de las primicias. Miren, vamos a Números 15, del 17 al 21. Miren lo que dice acerca de esta ofrenda de las primicias. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Fíjense lo que está diciendo el Señor. No les está pidiendo antes. Les está diciendo ya cuando Dios los bendijo, ya cuando están establecidos. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Miren, vamos al capítulo 18, versículos del 12 al 17. Y aquí esta es una de las ofrendas, eran las ofrendas de las primicias, lo primero. Entonces, cuando el proverbista usa esa palabra primicias, yo creo que él tiene en mente este principio. Miren lo que dice Números 18, del 12 al 17. De aceite, de mosto y de trigo, de todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Es lo que les estaba diciendo. Todo lo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abriere matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. Versículo 16. Versículo 17, mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Y sigue hablando, el principio era llevarle al Señor lo primero. ¿Para qué le llevaban a Dios lo primero? ¿Qué Dios necesita? ¿Necesitaba el Señor? ¿Por qué pide lo primero? Pues en realidad todo le pertenece a Dios. Dios no necesita. Miren lo que dice 1 Corintios 10:26. Dios en realidad no necesita. A Él le pertenece todo. Entonces, ¿por qué le está pidiendo las primicias, los primeros? ¿Por qué pide que ellos den? Miren lo que dice 1 Corintios 10:26. En realidad, ¿Dios necesita de algo? Porque del Señor es ¿qué? La tierra y toda su plenitud. Miren, Salmo 24:1. ¿Qué más es de Dios? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y qué más? El mundo y los que él habitan. En realidad todo le pertenece a Dios. En realidad Dios no necesita de nada. De nada. Pero ¿por qué Dios les pide esa ofrenda? Miren, Deuteronomio 18:4. Y es lo mismo que el padre le está enseñando a su hijo. Deuteronomio 18:4. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas darás. Otra vez las primicias. Vamos al capítulo 26. De Deuteronomio 26. ¿Por qué Dios les pide eso? ¿Por qué? ¿Qué les está enseñando el Señor? Ser agradecidos.
agradecidos. También nosotros demostramos qué tan importante es Dios cuando lo honramos con nuestros bienes, cuando nosotros damos para la obra. Es lo que les está diciendo. Dios en realidad no necesita nada. Lo más importante es el agradecimiento. La actitud es más importante que lo que nosotros damos. Vamos a Lucas 21, del 1 al 4, fíjense. Y el padre aquí en Proverbios quiere que su hijo honre a Dios con las primicias de sus frutos. Y básicamente quiere que no se olvide que el que da todo es Dios. Y quiere que cuando dé, lo dé en agradecimiento, lo dé con un corazón lleno de gozo. Lucas 21, del 1 al 4. La actitud es muy importante. Es más importante que la cantidad. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Está el Señor Jesucristo, vienen y le dan las ofrendas al templo y ellos están viendo. Vio también una viuda muy pobre. No nada más era pobre, era muy pobre. Y las viudas en aquella época estaban desamparadas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo el Señor Jesucristo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Ellos no estaban echando de las primicias, de lo que les sobraba, pero ella echó todo lo que tenía, todo lo de su pobreza. Pero fíjense el corazón de ella, la actitud de ella. Aquí en Proverbios el padre quiere que el hijo dé, pero con un corazón agradecido, que lo primero que se le venga a la mente es Dios, Dios. Si tengo esto es gracias a Dios. Y el padre le dice: mira, mijo, si tú honras a Jehová con las primicias de tus bienes, tus graneros van a estar llenos, nunca te va a faltar. Hay una gran promesa en honrar a Dios con las primicias. Dios recompensará en abundancia. Proverbios 3:10 dice: y serán llenos tus graneros con abundancia. El temor de Dios también se ve reflejado en la prosperidad. El padre quiere que el hijo entienda esto, que Dios es el que bendice. Dios es el que bendice y hay que estar agradecidos con Dios. El padre quiere que el hijo entienda que Dios tiene la capacidad de dar y de quitar. Fíjense Job 1:21. Jehová, Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios da y Dios quita. Y Job vivió por un periodo de tiempo con enfermedad, con escasez, con tanto. Pero miren, vamos al 42:10. Job 42:10. ¿Qué dice acerca de Job? Dios había quitado, bueno, le quitó algo más Dios a Job. ¿Sí sabían, verdad? Al final, la aflicción. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces el padre quiere que el hijo entienda que Dios tiene la capacidad de dar y de quitar. Es mejor ser agradecidos con Dios. Dice: y así serán llenos tus lagares. Levítico 26 del 3 al 5. Miren lo que dice. Dios da, Dios quita. Pero también Dios tiene la capacidad de mandar lluvia. Es decir, de ayudarnos cuando nosotros necesitamos. Fíjense. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, yo daré pues lluvia a su tiempo. Dios va a mandar la lluvia. Lo que necesitamos, Dios lo va a mandar. Y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Entonces Dios tiene la capacidad de dar y quitar. Dios tiene la capacidad de mandar la lluvia. Lo que nosotros necesitamos para nuestro trabajo, para hacerlo bien, Dios tiene la capacidad de hacerlo.
Malaquías 3:11 nos dice que Dios tiene la capacidad de reprender el devorador. Es decir, esas plagas que vienen a arruinar la tierra, Dios tiene la capacidad de detenerlas. Pero el principio es primero buscar a Dios. Él tiene también la capacidad de darnos sabiduría para gastar nuestro dinero o usar nuestros recursos de una manera adecuada. Si el hijo honra a Dios con las primicias, Dios le ayudará en sus finanzas. Dios le ayudará. Lo primero que se tiene que venir a la mente es que tengo que ser agradecido con Dios. Tengo que ser agradecido con Dios. Debemos de honrar a Dios con las primicias de nuestro fruto y seguramente Dios sabrá recompensar y de una manera adecuada, como no nos imaginamos. En estos versos, el Padre le está enseñando al Hijo dos principios muy importantes. Primero, Él se debe de entregar a Dios, porque si no está entregado a Dios, no le va a dar nada a Dios de corazón. No va a ser agradecido. Miren lo que dice 2 de Corintios 8. ¿Por qué ellos daban y daban en abundancia? Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 5. Dice Pablo a los corintios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Aquí habla que tenían pobreza y a pesar de eso ellos dieron generosamente. Versículo número 3, 2 de Corintios 8:3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo es posible que ellos, siendo pobres, hayan dado y aún más? ¿Qué los motivó? Fíjense el versículo número 4. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos estaban rogando: hoy nosotros queremos ayudar, queremos dar para la obra, siendo que ellos no tenían. ¿Qué es lo que los motivó? ¿Cómo es posible que tuvieran ese corazón? Versículo 5 nos dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ellos se entregaron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por eso ellos pudieron dar, porque se habían entregado primeramente al Señor y ellos valoraban la importancia de transmitir el evangelio a los demás. Y cuando ellos se entregan al Señor, entonces pueden dar a la obra y no se les hace pesado, no les duele. Fíjense 2 de Corintios 9:7. Este es el segundo principio que el Padre le está enseñando al Hijo en el libro de Proverbios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Yo ya lidié con mi corazón ya se entregó al Señor y obviamente ya está bien con Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ese es el principio, entregarse primero a Dios y luego dar con alegría al Señor. ¿Esto quiere decir que no habrá creyentes pobres? ¿Que si yo doy no va a haber creyentes pobres? Bueno, ya vimos aquí en Corintios que había personas pobres ante los ojos de los demás, pero ante Dios eran personas ricas. Ante los ojos de las demás tenían carencias. Grandes hombres de la Biblia vivieron con carencias. Pablo en ocasiones padeció necesidad. Miren, 1 de Corintios 4:11, ya que estamos ahí en Corintios. Miren lo que dice Pablo: hasta ahora, hasta este momento padecemos ni para comer. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No tenía ni siquiera una casa. Pablo, siendo Pablo, tenía escasez ante los ojos de los demás, pero ante los ojos de Dios era rico.
Job, ya lo leímos, varón perfecto, vivió con mucha escasez por un periodo de tiempo. Pero a pesar de todo eso, ¿cuál es la promesa? Filipenses 4:19, que vamos a ver al rato. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Hay que dar, pero primero hay que darnos a Dios y hay que dar con un corazón agradecido. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Dice aquí que si honra a Jehová con las primicias de sus bienes, y ya vimos que la actitud es muy importante, dar a la obra, dice, tus lagares rebosarán de mosto. El padre le dice a su hijo que sus bodegas o almacenes estarán a punto de derramarse, habrá mucho. La palabra mosto quiere decir jugo fresco de uva. El mosto en la Biblia es símbolo de prosperidad. Génesis 27, Deuteronomio 7:13. ¿Esto quiere decir que siempre voy a tener bienes materiales? Aquí dice que mis bodegas, mis lagares rebosarán de mosto, se van a derramar. ¿Eso quiere decir que nunca tendré escasez? Bueno, hay que agarrar esto en el contexto. Fíjense quién está escribiendo. Está escribiendo Salomón, el hombre más poderoso, es un hombre extremadamente rico. ¿Quién es el lector? El lector es su hijo que va a heredar toda esa fortuna. Este joven va a recibir todo eso de su padre. Así es de que la pregunta es, ¿de qué tamaño son los lagares o las bodegas del hijo de Salomón? Enormes, grandotas. Como tú y yo nunca vamos a tener una, yo creo. Pero aquí lo que nos está enseñando es un principio importante. Es un principio que Dios no dejará desamparado a ninguno de los suyos. A nadie que sea agradecido con Dios, Dios lo va a dejar desamparado. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Lo esencial para la vida, ¿qué es? Sustento y abrigo. Primera de Timoteo 6:8. Primera de Timoteo 6:8. Con que tengan sustento y abrigo, estén contentos. Y si somos honestos, tenemos mucho más que eso. La mayoría de nosotros tenemos mucho más que eso. Por encima de la prosperidad, Dios quiere nuestra madurez y nuestro corazón agradecido a Él. Así es de que Pablo aprendió a vivir con mucho y con poco. Ya lo estudiamos la semana pasada, Filipenses 4, 12 y 13. Por todo y por todo estoy enseñado, y es cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa parte de todo lo puedo en Cristo que me fortalece ya se explicó la semana pasada, que no puede ser usada para cualquier cosa, sino para tener contentamiento en todas las circunstancias de la vida. Proverbios 30 del 7 al 9. Nos dice que el proverbista dice, no me des de más para que no me olvide de ti, no me des de menos para que no reniegue de ti, manténme al pan necesario. Si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, seguramente Dios recompensará y sabrá recompensar. ¿De qué tamaño serán nuestros lagares? Pues Dios asignará a cada uno. Pero lo más importante es que cuando nosotros damos para la obra, otras personas están escuchando del Evangelio, otras personas son salvas. ¿Y saben qué? Ustedes están invirtiendo en el banco, celestial. Haced tesoros en el cielo donde el hollín y la polilla no corrompen. Y no les voy a explicar eso porque de eso se va a tratar el servicio el día de hoy.
Pero primero tenemos que entregarnos a Dios. ¿Por qué no damos para la obra con un corazón agradecido? Porque en realidad no nos hemos entregado a Dios. Y el padre le dice al hijo: mijo, si quieres vivir mejor, no te olvides de honrar a Dios con tus bienes, porque Él te ayudará a prosperar. Él te ayudará a prosperar. Para terminar la clase, fíjense bien, ¿qué harías tú si tuvieras $525,000 así? Piénsalo. ¿Qué harías tú si en este momento tuvieras $525,600? ¿Qué harías? Piensa. Mira, lo primero que se te vino a la mente es lo más importante para ti. ¿De dónde saqué 525,600? Son los minutos en un año. Lo que se te vino a la mente, ahí está tu corazón. Si alguien en realidad dijo: wow, con eso, después de esta clase, ya que el hermano lo explicó muy bien, lo primero es Dios, pasaron el examen. Si no, tenemos que trabajar más.